del Círculo Magenta, pues estamos aquí en este ya ambiente pre-navideño. Marcela Garzabarba, ¿Qué tal? Rodrigo Carvajal. Al Ramón Marcel. Rodrigo, felicidades, pues ya. Muchas Sí, gracias. Estrenado felicidades. como papá ver la Muchas cara. gracias. Ya es diferente, ya feliz perdió Navidad. la inocencia. Y ahora va a perder el sueño porque va a venir las Sí, eso noches ya en que lo le dijimos, ya levanten a atender No, pero a estamos Yuli. contentos de estar aquí de regreso también. Qué bueno. A ver, esta semana, pues a pesar del ambiente navideño, no es tan festivo para la cuarta transformación. Yo diría que se están mezclando en México las sensaciones, los sentimientos respecto a la designación de Ronald Johnson como nuevo embajador de Estados Unidos en México. ¿Por qué sensaciones que se mezclan? Por un lado, pues está claro que esta designación viene a confirmar lo que aquí venimos diciendo desde hace meses. La línea dura se asoma sin ningún recato en el gobierno que va a estar por entrar de Donald Trump Así es. hacia México. Lo hemos reiterado, las 3 o 4 cuestiones más importantes que tiene Estados Unidos hoy que enfrentar pasan por territorio mexicano. Correcto. Migración, seguridad, fentanilo, drogas, cárteles. Y tercero, pues, comercio, libre comercio. Dicho eso, pues todo el mundo estábamos expectantes de quién iba a ser el embajador para ver exactamente cuál sería más o menos la línea. Y la línea es que sea línea, y es línea dura, que si sumamos todo lo que ha pasado con los personajes que han sido designados, como Marco Rubio para el Departamento de Así es. Estado, ¿sí? Como la gente que va a estar encargado en migración, Claro, Tom Homan. como la gente que va a estar encargado de la inteligencia también. Claro. Todo ese bloque, digamos que es un frente de contención. Un blindaje. No, blindaje es nada más sería que estuviera arropado. No, Ajá. es una línea de contención y ataque que nos está diciendo que las políticas que vienen de Estados Unidos en el gobierno de Trump hacia México no van a ser una perita en dulce. Yo he insistido y sigo con la misma metáfora. Mientras que en México la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo que la rodea en estos temas están anunciando que viene una llovizna, que no hay que preocuparse, que ha hablado muy bien con el presidente por teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Del lado de Trump se anuncia un tsunami. Llovizna contra tsunami. Quizá no sea llovizna, quizá tampoco sea tsunami, pero sí va a ser un huracán categoría 2 o 3, y es huracán. Y el huracán devasta políticas, genera confrontaciones y genera fricciones en las cuales, lamentablemente, por el tamaño y la posición de debilidad en la que estamos, tanto en el terreno de la seguridad como en el terreno económico con energéticos y alimentos, nos colocan en una posición de suma desventaja. Si a eso le sumamos toda esta narrativa que comienza ya a campear en todo Estados Unidos, vimos esta semana a Bill O'Reilly de Fox News hablando abiertamente, sin ningún recato. Y Fox News todos sabemos dónde firman los papelitos para que salga la narrativa en Mar-a-Lago. Es un mensaje de Trump World. Un mensaje, exactamente, es un mensaje del bloque MAGA, Make America Great Again. ¿Y cuál es el asunto? Pues el asunto es que Bill O'Reilly vino a decir públicamente, señores, México es un desastre. Tenemos que ver que si no entran al asunto, cerremos fronteras, digamos que nadie viaje a México y vamos a poner de rodillas a ese país. Ya no hay ninguna duda. Con la designación de Ronald Johnson, estamos hablando de un personaje que, pues, simplemente viene del origen militar, viene de confrontar y hacer estrategias suficientes para hacer inteligencia, operando con la CIA durante 20 años. Así es. Entrando en los momentos en que la CIA era la CIA en los tiempos de Papá Bush. Así es. Cuando Papá Bush estaba contra los cárteles colombianos y enfrentó a Escobar y a Rodríguez Gacha. Cuando Papá Bush también hizo todo el tinglado
de los contras con Ollie North y otras Así cosas es. más que ocurrieron en aquel entonces. Entonces, de ahí viene Ronald Johnson. Y su incursión en la parte diplomática pasa únicamente por un país, El Salvador, donde Johnson se convirtió en el mentor de Nayib Bukele, el actual presidente, quien mucha gente dice que el gran apoyo, no solamente anímico y de Empuje, estrategia, ajá. sino el apoyo para hacer lo que Bukele hizo con tanta admiración mundial de meter 60,000 maras adentro de la cárcel, pacificar ese país que estaba entre los más altos Índice de de, homicidios, en claro. homicidios, a ser hoy un país de los más seguros del planeta. Bueno, pues alguna parte de eso pasa por la estrategia Ronald Johnson. Correcto. Entonces, lo que queremos aquí venir a advertir es, señores, si el equipo mexicano del segundo piso de la cuarta transformación no se prepara entendiendo los mensajes claros que se están ahí diciendo, Houston, we have a problem. Rodrigo. La designación de Ronald Johnson como futuro embajador de Estados Unidos en México es un mensaje en sí mismo. Y el mensaje es: la prioridad de la relación bilateral va a ser la seguridad nacional y la migración, es decir, el TEMEC. Y la revisión del Tratado de Libre Comercio pasan a segundo plano. Es decir, Ronald Johnson no tiene ninguna experiencia en el ámbito comercial e incluso en el ámbito diplomático fuera de su experiencia en El Salvador. Lo que sugiere que todo lo que tenga que ver con este bloque de norteamericano de comercio único, pues eso pasa a segundo plano, pero como una moneda de cambio para que se cumplan las políticas de seguridad y las políticas migratorias que se van a exigir desde Washington. Y yo destaco cuál fue el estilo personal de hacer diplomacia de Ronald Johnson en El Salvador. Ronald Johnson fue tolerante a las críticas que venían desde fuera y desde la oposición al llamado autoritarismo de Nayib Bukele. Fue tolerante incluso a lo que publicó el medio El Faro de que hubo un acuerdo secreto con la Mara Salvatrucha. ¿Y a cambio de qué? A cambio de una subordinación total en política migratoria. Les permitieron a los estadounidenses en El Salvador desmantelar las caravanas migrantes e ir quirúrgicamente contra algunos perfiles criminales que eran prioritarios para Sobre todo, Washington. Rodrigo, porque la Mara Salvatrucha comenzó a operar abiertamente en territorio Es norteamericano, correcto. convirtiéndose en el equivalente a un cártel operativo en ese territorio. Y eso se traslada a la parte mexicana Así es. 100%, porque la parte mexicana ha sido muy cuestionada. Recordemos que hace algunos meses Mike Pompeo, también otro de los grandes asesores de Trump, incluso fue el director de la CIA y fue secretario de Estado, publicó en el Wall Street Journal que había una preocupación tremenda en la derecha del Partido Republicano sobre el autoritarismo creciente del Plan C de Morena. Bueno, ese autoritarismo creciente del Plan C podría empezar a ser tolerado por la Casa Blanca de Donald Trump si se cumplen ciertos objetivos. Y la coalición a la que pertenece Ronald Johnson, pues es la coalición del Center for Renewing America, este think tank desde el cual se gestó la política de declaración de guerra contra los cárteles de la droga. Uno de sus más grandes exponentes es Mike Waltz, que va a ser el personaje de mayor rango en el Consejo de Seguridad Nacional, coautor junto a Dan Crenshaw de esta iniciativa para darle más facultades a la Casa Blanca de realizar drones, de enviar drones explosivos contra laboratorios de fentanilo en México y de enviar fuerzas especiales. Recordemos, Ronald Johnson fue un boina verde. Él conoce estas misiones especiales y gran parte de su especialidad en la guerra de los Balcanes, en Irak, en Afganistán, en el propio El Salvador en los 80s durante la guerra civil, pues fue a extraer a criminales de guerra para ser procesados en Hay Estados un común Unidos. denominador de lo que estás hablando. Tanto el presidente Trump como Marco Rubio han hablado públicamente de que no sería una intromisión masiva del ejército, sino acciones de Puntuales. cuerpos elite. Así Sí. es. Y al momento que tú designas embajador a alguien que ya perteneció y fue sumamente galardonado por ser un cuerpo elite, Marcela, en ese momento estás diciendo, hey, vienen para Y nada acá. más Es que- para concluir esta parte, sí hay una pequeña división en la coalición de Donald Trump donde dicen
queremos esta parte quirúrgica y que sea coordinada con el gobierno mexicano, como lo plantea Marco Rubio, como lo plantea también Christopher Landau, que va a ser designado subsecretario de Estado, quien fuera el antiguo embajador Así de es. Estados Unidos en México. Pero hay otro grupo más radical también, que es parte de este Center for Northern America, que dice, si México no acusa de recibo, Estados Unidos tiene la legitimidad para actuar unilateralmente. Marcelo. Pues bueno, como bien lo dicen, aquí estamos viendo Make Mexico Great Again. O sea, en el sentido de que la invasión de la que tanto se habla no necesariamente es solamente con drones, con equipo especial, sino que poco a poco se van a meter diplomáticamente hablando o con cuestiones de funcionarios, etcétera. Ustedes puntualizaron ahorita cada uno en cuestión de que, aunque Claudia Sheinbaum, la presidenta, traiga la narrativa de no nos vamos a doblegar y no somos subordinados de Estados Unidos, pues no les está quedando de otra. Aquí yo sí me cuestiono, ¿por qué una Claudia Sheinbaum no dice mejor, vamos a sentarnos en estas mesas, vamos a hacer que México vuelva a ser lo que alguna vez fue, porque ahorita estamos en un narcoestado? Ahí sí es cuestionable su decir en las mañaneras, su actuar de, entiendo la parte de orgullo de decir, bueno, somos México, somos los mexicanos, aquí tenemos nuestras reglas, pero si aquí no se puede limpiar la casa, porque se ve que no se puede, sabemos que algunos están coludidos, bueno, entonces no digas que no te vas a sentar si te están mandando ayuda. A ver, Entonces, esa parte yo sí me la cuestiono como mexicana de decir, ¿por qué una presidenta que ahorita ella dice, vamos a atacar la violencia, no a la violencia, cuando vemos que nos estamos hundiendo en violencia, no dice, bueno, qué bueno como Bukele, que dijo, bueno, adelante. Eso estoy esperando de la presidenta. A ver, algo importantísimo que tiene que quedar claro es que en México sí falta mucho esta voluntad política, porque el decomiso masivo que hubo de millones de pastillas de fentanilo en Sinaloa recientemente, pues eso te habla de que sí existe la inteligencia, sí existe la información y sí Bueno. se sabe cuáles son los grupos Y que cuando están operando quieren lo esa hacen. Sí, parte. pero lo Y más cuando quieren importante lo de todo hacen. para empezar, es una cachetada triple a López Obrador, quien Por decía, supuesto. en México no se produce fentanilo. No. ¿Cómo que no? A ver, Ahí el único está. que no lo veía era tú. Sí, sí, sí. Es- O no lo Y querías ver. delicadísimo que haya sido un golpe a la facción del Chapo Isidro, este capo de Sinaloa que, de acuerdo a una investigación de Código Magenta, basada en testimonios de gente cercana a Rubén Rocha y Américo Villarreal, Rubén Rocha fue a reunirse con el Chapo Isidro a la para el sierra financiamiento de para su el campaña. financiamiento de su campaña en el 2021. Entonces eso habla, o sea, lo que estamos diciendo ahorita, de que o están tapando algo en cuestión de gobierno en general, o qué, porque si tú ves que hay un problema en casa y que alguien te quiere ayudar, dices, adelante, a ver, ¿qué La hacemos? salida para Claudia Sheinbaum Sí. se dio hace meses aquí en este estudio. Vino Eduardo Guerrero, uno de los analistas más importantes en el tema de seguridad en México, y dijo, desde hace mucho se está cocinando un TEMEC de seguridad nacional. Así es. Y esa debería ser la salida de Claudia Sheinbaum y de Omar García Totalmente. Harfuch. Plantear una mayor cooperación. A ver, yo tengo información suficiente de lugares que están tomando las decisiones, que se está gestando básicamente un cinturón de seguridad que va a tratar de imponerle a cada estado, no al país, a cada estado en México, un sello de aprobación en seguridad. ¿A qué me refiero? Hay todo un grupo que está en torno a los organismos de inteligencia norteamericanos que van a venir a hacer una especie de lo que llaman aquí el ISO Así 9000 es. para la materia de seguridad Una y decir, a certificación. ver, Buenísimo. usted quiere invertir en Nuevo León, en Jalisco, en Guanajuato, Sí, sí, sí. etcétera. ¿A qué estados se les da la aprobación y a qué estados se les rechaza? Exceso O de si- azúcares. O como si un los- estado Sí, sí, sí. no quiere que le hagan, perfecto, atente a las consecuencias. Es decir, Los sellos. si tú tienes el famoso sello de aprobación, el gobierno americano va a decir, en esos estados se puede viajar, hay seguridad, se dejan ayudar y se puede O sea, invertir. lo que estás planteando, Ramón, que se Está comenta en esos buenísimo. círculos, es que el derecho de veto que se le asignó a García Harfuch sobre secretarios de seguridad estatales y fiscales estatales, ahora se va a elevar también a un rango binacional. Claro, por eso estamos viendo que por primera vez, ya lo hablaremos ahorita, la presidenta Sheinbaum y García Harfuch convocan a todos los gobernadores, no nada más los de Morena, Claro.
en Guerrero, a una reunión para decirles, señores, se vienen las cosas pesadas. Y aunque de dientes para afuera, como tú dices ahorita, oye, la narrativa de Claudia es para vendérsela a Juan Pueblo, Claro. ¿sí? Tenemos Pero nuestro no himno. es, pero tenemos no es de ninguna manera una narrativa que tenga que ver con la realidad y mucho menos con la narrativa que está pasando en Washington. Por tanto, si el gobierno de Claudia Sheinbaum quiere cerrar los ojos a todo este bloque, a ver, hay los extrema izquierda que llaman los halcones de Trump. A ver, Trump no está haciendo más que buscar la fórmula para defender a su país y eso le reditúa en que la gente lo apoya, por eso la Pues cantidad de votos. ese fue el mandato de la Ese sí es elección. un mandato muy claro, ¿verdad? La censura al estilo de operar la migración con Biden y Kamala, ¿sí? Sí. Que ahora están diciendo, vamos a poner, y eso se nos va a poner muy fuerte. Bueno, y esa parte de que antes nos sentíamos orgullosos de ser mexicanos, porque hace poquito que dijo Claudia, bueno, pero tenemos nuestro himno. ¿Y qué? Sí, qué pena decir, o sea, qué pena estar en Estados Unidos o con un estadounidense hoy, el que diga, soy mexicano, Sí, pero pues te vienen a la mente muchas cosas el porque te mensaje- estigmatizan. El mensaje de Claudia era un mensaje subliminal para decir, maciosar un extraño enemigo, Claro. profanar con sus plantas tu suelo, pienso patria querida que el cielo, un soldado soldado en cada hijo hijo te te dio, dio. como diciendo, Sí, sí, sí. voy, si ustedes nos declaran la guerra, nosotros también podemos declarar la guerra. Sí, sí, pero yo lo Perdón. veo en el lado de el ser mexicano. O sea, el ser mexicano hoy, en vez de antes en Estados Unidos, pues soy mexicana o soy mexicano. Ahora, hasta los que viven ahí, con padres migrantes, no sé qué, pues A ver, no sí sois le quiero, bienvenidos, así no, como no eres señalamos, bienvenido. como señalamos lo malo, yo sí le quiero darle el beneficio de la duda a la presidenta Claudia Sheinbaum de que corrigió esa parte, porque después en una conferencia mañana dice, a ver, señores, yo ya no me voy a comunicar con Donald Trump a través de los medios. Eso sí. Toda la comunicación va a ser directa y aquí no se va a decir nada al respecto de sustancia que tenga que ver con la relación bilateral. Me pareció Claro. una decisión muy inteligente. Claro. Pero si la narrativa sigue, o sea, a lo mejor no le habla Trump a través de No, los medios. la mañanera pero es la política narrativa, interna. pero la narrativa sigue siendo no somos subordinados de Estados Bueno, Unidos. Finalmente, para concluir, yo creo que seguimos teniendo un problema serio en toda la interlocución Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Claro, Fuente, sí, Claudia sí, sí. Sheinbaum, y sigue ahí la zona farragosa, pantanosa, en la que no se define el lenguaje que se tiene que usar. Y mientras tanto, pasan cosas como esta designación de Ronald Johnson, en donde, pues, solamente el que no quiere entender, el que no quiere ver, el que no quiere escuchar, se va a quedar marginado. Y o la presidenta Sheinbaum y su equipo cambian un poquito el tono de su discurso y se ponen, como ahorita decía Maceda, vamos a sentarnos a negociar en lugar de estar jugando a las patadas, pues vamos a terminar y quiero que como colofón de esto se ponga el segmento de Bill O'Reilly en Fox News para que vean cómo está el tono. Eso habla por sí mismo. All President Trump has to do is go on television and say to the American people, I hope you will not travel to Mexico because they are hurting the United States. That's it. That's all he has to do. And the Mexican economy collapses. Without U.S. tourism, over. You want to put a tariff, that's going to hurt. You want to strangle them by saying, don't go there, that's a lot easier and a lot quicker. That's what I would do. Okay, who is Claudia Sheinbaum? She's a socialist, 62 years old, very smart woman, physicist, doctorate in energy engineering, former mayor of Mexico City. Big job, one of the biggest cities on earth. Now, Mexico is chaotic and corrupt, one of the most corrupt countries in the world. Okay, the drug cartels control much of Mexico. Everyone, including President Sheinbaum, fears them. And many Mexican government officials are taking bribes. And it infiltrates even to the armed forces. The homicide rate in Mexico is the highest in the world. Their own people are being
killed at an astonishing rate. And it's all because of drug smuggling and people smuggling. Yet, a President Sheinbaum, human rights. No, we have to, no, lady. It doesn't make any sense at all. You're going to seal your border with Guatemala and you're going to seal it with the United States. Or your economy is going to go down a drain. There'll be a revolution. You'll be out on your butt. That's what's going to happen. Now, I'm not the president. I'm not a diplomat. I'm telling you straight, I would put it in other terms if I were negotiating, but what I just told you is going to happen. Thank you. Por el siguiente tema tiene que ver con esta situación, yo diría, pues, de claroscuros en la política de seguridad, porque si bien hay que reconocer que Omar García Harfuch y la presidenta, por supuesto, con el apoyo de la presidenta, han estado tratando de buscar nuevas alternativas, como el hecho de que trasladar a García Harfuch a Sinaloa a tratar de poner, enmarcar el conflicto de una guerra civil, que no, hay que admitirlo, eso es una guerra civil, la gente no puede salir a la calle a gusto, los negocios no pueden operar como Dios manda, las escuelas están cerrando. Es decir, ¿para qué repetimos lo que ya todo el mundo sabemos de sobra? Sin embargo, a la par de estos intentos importantes de tratar de enderezar el rumbo de la seguridad, pues ha habido respuestas violentas donde en diferentes instancias, por lo menos 3 que son de alto perfil, se han dado situaciones en donde esos personajes de alto perfil han sido ejecutados. Así es. Con intenciones de mandar un mensaje, con intenciones de jaloneos. Me gustaría que Rodrigo hiciera un parte de estas ejecuciones. ¿Cuáles son? Bueno, tuvimos primero, después de que se emitió una alerta desde el gobierno de Estados Unidos para que los norteamericanos evitaran la zona de Polanco, pues el asesinato de Jesús alias Chucho Pérez, un personaje quien fuera concuño de Nemesio Ceguera Cervantes, el fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Chucho Pérez era esposo de la hermana de la esposa del Mencho. Es correcto. Y parte de los Queenies. Parte de los Queenies, designado por el Departamento del Tesoro como un operador financiero los lavadores. del cártel Jalisco Nueva Generación. Viene la siguiente semana 2 también ejecuciones de alto perfil. Pues primero, la del diputado federal del Partido Verde por Veracruz, Benito Aguas, y posteriormente en Acapulco, Guerrero, un día después de que Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum reunieron a los gobernadores para hablar específicamente de seguridad, asesinan saliendo de un juzgado al magistrado Edmundo Román, quien había sido anteriormente presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Es decir, 3 casos que mueven el tablero del mapa del narcotráfico en México, porque Jesús Chicho Pérez, ya lo comentaremos, es un personaje muy importante en este mapa criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, a un diputado federal, que eso ya te habla de una nueva línea roja que cruza el crimen organizado contra personajes. ¿Diputado federal de qué partido? Del Partido Verde, de la coalición de Claudia Sheinbaum con Morena, y a un miembro del Poder Judicial en Guerrero que había sido ya amenazado por estos grupos criminales, incluidos los ardillos y los rusos. Hay dos temas aquí. Uno es que se analice caso por caso cuál es la dinámica regional de Veracruz, la dinámica de Guerrero, o lo que estaba pasando con Chucho Pérez y el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero también dentro del gobierno se está teniendo una grave preocupación de que esto sea un mensaje directo, específicamente del cártel Jalisco Nueva Generación, al nuevo aparato de seguridad del Estado mexicano, de que están moviendo las cosas y que ese ajuste no les está gustando. Marcela. Si eres político o periodista en este país, yo creo que los jóvenes de ahora ya no van a querer estudiar nada de eso. Y ahora juez. O sacerdote. O sacerdote. Y ahora juez. Y ahora juez. Bueno, le vamos agregando a la lista, ¿no? Ustedes bien lo están diciendo. Pero si nos vamos, por ejemplo, a las elecciones, pues, ¿cuántos fueron los que se murieron políticamente hablando? Claro. Y si tú te metes a Google y empiezas a ver el listado, hay más morenistas que priistas y panistas. O sea, si es una cuestión de partido, los estados de Morena es donde más ejecutados han habido, en donde más asesinatos han habido en cuestión de políticos. Entonces, aquí se ve que es un juego del narcoestado, Morena, criminales. Entonces,
estamos inmiscuidos ahí en los ciudadanos, inmiscuidos en esa parte de, bueno, quiero libre expresión, ser periodista, quiero ser político, lo quiero hacer bien, y eres ejecutado. Entonces, a mí eso sí me preocupa y a la presidenta le debe ocupar y no está haciendo nada al respecto. Creo que no está haciendo nada al respecto. Yo difiero un poco contigo, A Marcela. ver. Yo creo que sí está haciendo algo. El hecho de que esté moviendo como está moviendo a García Harfuch, el hecho de que convoque por primera vez. A ver, ¿cuántas veces el presidente López Obrador convocó a todos los gobernadores para un asunto de seguridad? Nunca. Pero el siguiente día mataron, o sea, No. Estoy hablando, a ver, sí, sí. o sea, Lo que pasa es que convocan y tal, pero sucede. alguien se está incomodando porque eso está Está pasando. bien, son mensajes. No. Pero lo estamos normalizando. No. A ver, A ver, entendamos algo. a ver. Alguien se está incomodando porque están pretendiendo, todavía está en pretensión, falta que se consume y va para allá, esperemos. Se están cambiando las reglas del juego. Es correcto. ¿Mm? Si se están cambiando en un terreno parejo para todos, pues vamos a terminar bien. Si por el contrario lo que estamos pasando es una transmutación de cárteles, vamos a terminar mal, porque ahí están las ejecuciones. Yo quisiera ponerle atención a la de Chuchito Pérez, Sí. porque es la de más alto perfil, porque tiene vinculación directa con quien es el hombre fuerte del cártel Jalisco Nueva Generación y con quien de una u otra manera Nemesio Oseguera, alias El Mencho, operaba muchas cuestiones como tiene que ver, todo un proceso está público, no estamos haciendo ninguna Es revelación correcto. fuera de lugar, un proceso en el cual la dinámica para poder lavar dinero tenía que ver con comprar palenques, en el palenque hay apuestas y todo el mundo puede hablar y decir, pues en lugar de entrar $1,000,000 entraron 10 o 20 o 100 o lo que sea. Igual con esos palenques se iban acompañando de la compra o el fichaje de ciertos artistas que tuvieran pues gran impacto, ya como dicen con P. Diddy, Ah, va a haber, este va a ser un caso, toda proporción guardada en México, como P. Diddy, Sí, porque sí. vamos a empezar a entender que además del señalado, ha estado señalado Julián Álvarez dentro de este grupo, pues habrá otros personajes y grandes cantantes, grandes artistas que fueron fichados por este bloque. Yo ahorita no me atrevo porque no tengo los elementos en la mano para confirmarlo. Sí está, sé que están haciendo Bueno, nada más investigaciones. un paréntesis. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos llegó a designar a Julián Álvarez. Sí, claro, sí, por eso. Julián, por eso sí lo mencioné. Pero hay tres que a la hora que salgan, así como en el caso de P. Diddy en Estados que ya va Unidos, en el caso Jay-Z. va a temblar Sí. México porque son gente de muy alto nivel artístico y deportivo que eran regenteados por Chuchito Pérez, A Rodrigo. ver, el tema de Chucho Pérez me parece muy interesante porque te habla, uno, cómo está cambiando la dinámica dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación, porque hay fuentes que señalan que había caído Chucho Pérez de la gracia de Del Mencho. Nemesio Oseguera Cervantes, que él ya tenía su propio grupo y estaba operando de manera paralela después de haber estado tan cercano a este liderazgo. Ocurre este asesinato en un momento en el que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia cambian la recompensa de Oseguera Cervantes de 10 a 15 millones de dólares. Y también hay un cambio en la Fiscalía General de la República porque Chucho Pérez no era, antes de hace algunos meses, no era un objetivo prioritario criminal y lo empezó a hacer por alguna razón. Es decir, se empezaron a mover las cadenas de la justicia mexicana, se empezaron a mover también las cadenas del crimen organizado en México. Y este personaje, Chucho Pérez, importantísimo, designado por el Departamento del Tesoro como un lavador, es decir, era uno de los grandes hombres del dinero. Tenía línea con los Queenies, tenía línea con Oseguera Cervantes. ¿Qué cambió para que lo asesinaran? Y hay también una coincidencia importante. Hubo hace algunos meses otro asesinato en Polanco de un líder del cártel del Caborca, Así es. Manuel Beltrán. Manuel Beltrán, señalado por autoridades de inteligencia como uno de los arquitectos del asesinato de Milton Morales, el jefe Milton, que era nada más y nada menos que la mano derecha de Omar García Harfuch en la Ciudad de México. Por cierto, un comentario que habíamos omitido, pero que es fundamental también para el caso de Jesús Chucho Pérez. Jesús Chucho Pérez, señalado también por autoridades de inteligencia como uno de los arquitectos del atentado contra García Harfuch en Paseo de la Reforma en 2020. A ver, importante antes de pasarte la palabra, Marcela.
Chucho Pérez, hay 3 teorías de quiénes fueron. La primera tiene que ver con este posible ajuste de cuentas entre su ex concuño, el Mencho, y él, Así por esa es. independencia que quería hacer. Una segunda tiene que ver con esta parte de que, bueno, un ajuste de cuentas en el contexto de hoy García Harfuch ya está en el poder, es secretario de Seguridad Nacional, Pública, y pues al final del día, pues algo hubo ahí para ajustar cuentas. Así es. O alguien dice una tercera, fue el gobierno americano. Porque sacando y estirando la hebra de Chucho Pérez, podrían empezar a salir algunas vinculaciones políticas de muy altísimo nivel de la Cuarta Transformación que hicieron pingües negocios con Chucho Pérez. Cualquiera que sea la respuesta de las 3, no va a ser sencillo terminar de resolver ese asunto y va a dar muchísimo, muchísimo de qué hablar y de verdad van a empezar a deshojar la margarita y ver qué hay adentro de los pistilos de ese caso. Pues yo nada más me quedo pensando en la parte que Claudia siempre dice, que ya no estamos en la época de Calderón, en cuestión de seguridad. Y esto ya sobrepasó normalizar el día a día. Se muere un juez, matan a un juez, matan a un padre, matan a bueno, fuego cruzado a un niño. Todos los días, si ponemos un violentómetro o como lo quieran llamar, está de por medio el ciudadano. Estamos hablando de lugares que están ahí en medio. Estamos hablando también de un Sinaloa que ahorita estamos platicando, en donde la noche es de los delincuentes y el día es de hay un toque de queda, ya no puede salir, ya cierran los negocios. Entonces, esa normalizada, que ya lo vemos, valga la redundancia, normal, no es normal. O sea, ya todos los días ves eso y más allá del juego, que entiendo el juego político que hay y el juego entre cárteles, etcétera, pero la parte del ciudadano, que creo que se nos olvida tanto que mejor estamos analizando el juego. Claro. La parte del ciudadano es, pues, ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde está? Sí, estoy de acuerdo que Claudia está haciendo, ahí va, intentos, pero eso no quita toda la parte de los padres, por ejemplo, en la sierra, están metidos con el narco en el buen sentido, tratando de mitigar entre un cártel y otro, porque no hay nadie Porque no hay que Estado. los No hay defienda. Estado. Donde hay niños que están defendiendo con pistolas su terreno junto con sus padres, porque nadie los defiende. Entonces, esa parte que de verdad se me pone la piel chinita es, somos el México, ¿dónde está esa seguridad? Entonces, estamos peor que Calderón. Si lo está comparando con Calderón, Claudia Le Sheinbaum. preguntaron a Claudia Sheinbaum recientemente en la conferencia mañanera si estas modificaciones a la política de seguridad eran un quiebre respecto a la estrategia de Andrés Manuel López Obrador. Y ella dijo, no, son ligeros ajustes. Lo que estamos viendo con estas ejecuciones políticas de alto perfil es la clara señal de que sí hay un quiebre y están cambiando las reglas del juego. Completamente. Yo concluyo diciendo que, pues, no que tengamos paciencia, pero que aguardemos 2 caminos. Uno, ¿qué tanto sigue avanzando o puede avanzar el secretario Omar García Harfuch en poder implementar nuevas estrategias y que sean exitosas? Sí. Vamos a ver qué sale de la famosa reunión con los gobernadores, porque la parte importante de los gobernadores fue Claudia diciéndoles a los gobernadores, señores, no le saquen al bulto. La responsabilidad también es de ustedes en sus estados. No digan que toda la bronca que tenemos en el país es por culpa del gobierno federal. Y en parte tiene razón. Hay que apoyar, por supuesto, con la Guardia Nacional, con el Ejército y la Marina, las instancias donde está la inseguridad más alta. Pero también hay muchos gobernadores, no solamente que se hacen de la vista gorda, sino que engordan sus bolsillos al estar sentados negociando suficientes cantidades de dinero para sus propios intereses, para sus aspiraciones y ambiciones Y políticas. nada más un paréntesis, Ramón, unos de esos gobernadores rescatados por el gobierno federal, como el caso de Cuitlavo García y Rutilio Por Escandón supuesto. en Chiapas. Pero Esa es la parte que dice Marcela, que es la parte negativa donde son los mensajes cruzados. Si Claudia dice que va a ir por limpiar el asunto con García Harfuch, ¿qué está haciendo al rescatar gobernadores que todo mundo sabe en qué ¿En qué cancha juegan? cancha juegan? O porque sigue con la estrategia de abrazos no balazos.
Está bien, a lo mejor la heredó, quiere estar, sí, pero esa Yo estrategia creo que esa es un estrategia ya está permiso, avanzada, es ya un está permiso, abandonada. pero no tanto, porque es un permiso para los gobernadores de decir, ay, un Rocha Moya, un tal, un Félix Salgado, junto con Evelyn, les dan por la libre. Yo creo que el índice, Marcela, de Letalidad le homicidios, llaman de también. letalidad en la gente de los cárteles Ujú. se ha elevado muchísimo porque ha habido serios enfrentamientos, tanto de parte del Ejército, Guardia Nacional, Marina y algunos estados. Ahí yo sí siento que se está cambiando, falta un buen tramo, pero a ver, tenemos 2 meses del gobierno. Por eso insisto, vamos, la tendencia, así, a simple vista, puede parecer que va en el camino correcto. El problema es saber si estas reacciones que mencionamos aquí, de estos 3 personajes de alto perfil, son producto de este movimiento que se está gestando de estrategia, ¿sí? O son reacciones entre cárteles que están tratando de cuidarse y de curarse sus propias cuestiones. Pero lo que sí es cierto es que todo esto tiene que dar un resultado porque a partir del 21 de enero, y esa fecha nadie se la va a poder quitar de encima, en que Trump haya tomado posición el 20 de enero y el 21 se ha sentado en la oficina oval, Perdón. ¿sí? Tendremos inevitablemente, ¿sí? Que decir, aquí hay cuentas que entregar o esto es un fake news, una fake operación y no es la realidad. En esto está en manos de la presidenta y de García Harfuch y todo el elenco de inteligencia y de fuerza, del monopolio de fuerza que debe tener el Estado Así es. para poder arrebatarle a los cárteles esos territorios que, como bien lo dicen, ya a Vox Populi, todo el mundo lo sabe. A ver, que volteen a ver cuánto le ha costado, por ejemplo, a Cancún, cuánto le ha costado a Guerrero con Acapulco y con otras playas que están por ahí en turismo, por ejemplo. La gente dice, no vayas ahorita a México, está peligroso. Entonces, necesitamos ese rescate y necesitamos señales todavía mucho más claras. ¿Puede ser un buen comienzo? Sí. Descifrar exactamente qué pasó en esas 3 situaciones es imprescindible para poder entender dónde estamos parados. Y el tercer tema sobre la mesa, pues es estos jaloneos que se están dando a nivel federal, en el Congreso, a nivel de Cámara de Diputados, senadores y demás, sobre el presupuesto federal, en donde de una u otra manera, o otra vez van a aparecer las figuras de Adán Augusto López y Ricardo Monreal, hablando de ciertos ajustes que hay que darle al presupuesto para reubicar ciertas partidas presupuestales a áreas supuestamente o aparentemente más prioritarias. Y yo quisiera aquí hacer lo dije hace unos días en una editorial, en un video editorial de Código Magenta, yo no entiendo un presupuesto que está destinando 157,000 millones de pesos a los nuevos sistemas de trenes, el de México, Monterrey, Saltillo, la frontera, que es obviamente necesario o sería importante, pero cuando destinando esta cantidad tan importante de 157,000 millones, en momentos en que los que construyeron el Tren Maya, la parte privada que dio servicio al ejército en el Tren Maya, pues cansados de esperar 5 o 6 meses a que les pagaran lo que ya hicieron y lo que ya se concluyó y se inauguró, pues decidieron con sus pistolas, con mucha desesperación, bloquear carreteras de acceso a la Ciudad de México como la carretera a Hidalgo, como la carretera a Querétaro, que es la arteria central del Temec Y para hasta enviar. ese momento, Ramón, se reconoció el problema. Claro, hasta ese momento. Y Claudia salió a decir, vamos a pagar. La pregunta es, esto no es un asunto exclusivamente del Tren Maya. Hay deudas por 400,000 millones de pesos, 20,000 millones de dólares, a proveedores privados de Pemex. Y un paréntesis, nada más 130,000 millones reconocidos, pero son 400,000 Ah, no, millones los claro, por completos. supuesto. Digámoslo así, de los 100,000 millones de dólares que debe Pemex, 20,000 millones son a proveedores nacionales. ¿Qué significa esto? Que con toda desfachatez y vergüenza, el gobierno dice, no pago, y hazle como quieras.
Y ahí es donde surgen los famosos coyotes que empiezan con apellidos rimbombantes, relaciones familiares, metiendo a la 4T, metiendo a no sé quién, a cobrar lo que se supone es incobrable a cambio de un buen moche. Claro. Entonces, yo no entiendo cómo, por ejemplo, una gente tan seria como lo es Rogelio Ramírez de la O, por un lado, pues no se ve una salida a entregarle a todo. A ver, no es cuestión de que le debas a alguien en particular, es que esa deuda se traslada en que muchas empresas pueden quebrar, muchas empresas tienen que reducir su personal para poder sobrevivir. Es un tema de contagio económico. Exactamente. Y te genera un... Entonces, tú quieres, yo dije otro día en una conferencia, es como el caso de un papá que dice, mijitos, la buena nueva, tenemos casa nueva. Está hipotecada, la debemos toda, pero tenemos casa nueva. Y la otra mejor, vamos a construir otras 2 casas. A ver, señores, AIFA, Mexicana, el Tren Maya, Dos Bocas, todo está hasta hoy. A lo mejor mañana se va a componer, pero hasta hoy están colapsados. Están costando todavía mucho más porque no tiene el Tren Maya, por ejemplo, trae 18-19% de ocupación de lo que se esperaba para estas fechas. Significa que hay que meterle la bolsa para poderla mantener y empezar a hacer todos los trenes. A ver, pon en orden ahorita y no te vayas a convertir porque ahora ya apareció la nueva versión. El segundo piso de la 4T ya creó su propia agencia de viajes, Así es. haciendo paquetes, ¿sí? Operada por Sedena. Operada por... Ahora los militares son A ver, agencia de viaje, donde te dicen, vaya usted, es mexicana, por el AIFA, a una zona del Tren Maya y le damos un mega descuento. Marcela. recientemente estuve en el AIFA por primera vez y es un mausoleo. O sea, es un mausoleo, es una oda al presidente de ese entonces, AMLO, porque ahorita que dicen militares, bueno, militares por todos lados, son los que te suben la maleta, son los que tal, pero me pregunto, o sea, puede que sea un aeropuerto porque pues está nuevo, se ve muy bien, o sea, entras al baño y hasta está María Félix así en una cosa, sí, es que dices tú, bueno, wow, ¿verdad? Pero en ese wow dices, qué claroscuro, qué ironía, que mientras no hay medicinas, no hay educación, no hay las principales cosas que deben de mover este país. Estamos metiéndole, como bien lo dices, a los trenes, a los aeropuertos. Digo, voltean a ver a Bangladesh, aunque esté lejos. Eso era lo que acaba de pasar con Assad ahorita en Siria. Igual, es lo mismo. Estamos años luz de eso, tal vez, pero de verdad, en algún momento que el ciudadano se despierte y ya no esté adormilado, se va a dar cuenta que nos faltaba todo lo demás, Claro. que es educación, salud, o sea, los niños están muriendo, los niños de cáncer, ¿por qué vas a invertirle más dinero a trenes, a los aeropuertos? ¿De qué sirve si tu sociedad se está muriendo, si no hay educación, si estamos por la borda? A ver, Es una oda, como tú dices, una oda a López Obrador, pero una joda para el erario. Exacto, Rodrigo. exacto. El presupuesto es la mejor radiografía del poder que existe. Ahí te dice realmente quién manda y cuáles son las prioridades. Yo primero hago una reflexión. ¿Por qué al presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento nunca le cambiaron una coma a lo que él mandaba de presidencia al Congreso? Y ahora el Poder Legislativo hace un ajuste de 44,000 millones de pesos. Esa es una primera reflexión. Pero segunda, como bien decías, Marce, a ver, los recortes más importantes a niveles absolutos están en educación y en salud. Mira. En salud, el Criminal. estado Eso es patético criminal. en el que se encuentra el sistema hospitalario público mexicano, criminal. le quitan 123,000 millones de pesos. Y para también, de otra parte, ¿qué muestra la radiografía del poder del presupuesto? Que quieren dejar secos a los contrapesos. ¿Por qué? Porque le quitan 14,000 millones de pesos al Poder Judicial y le quitan 14,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, incluso cuando tiene que hacer esta movilización masiva para realizar la elección judicial. Y esto a mí me parece una paradoja absoluta que el gobierno diga, a ver, yo quiero demostrar que esta elección judicial es legítima, que se va a hacer de buena manera y que va a negar verdaderamente los perfiles que quiere el pueblo.
pero en los hechos le quitas dinero al Instituto Nacional, van a tener que quitar casillas, va a ser un absoluto fiasco esta elección y únicamente nos viene a confirmar que es una imposición desde el poder para cambiar un contrapeso que les estorbaba. Así es. Bueno, no hay mucho que decir más que, bueno, algo también, una confrontación de visiones se está dando en el seno de las cámaras, en el seno de Hacienda, en este reacomodo de fichas que no sabemos de dónde venga la orden y para qué y con qué sentido. Yo sigo insistiendo, todo lo que huela a anticlaudia dentro de la propia Morena con sus liderazgos, no hay la menor duda, viene de Palenque. Y ahí hay que centrarse, sea Palenque o sea algún lado más donde en la Ciudad de México o en algún país esté descansando quien se autonombra como el expresidente de este país que sigue presidiendo las grandes decisiones. Bueno, y el último tema de esta ocasión tiene que ver también con presupuestos y también con supuestos. Con supuestos y con presupuestos. Primero es esta situación de encono en el que sigue Nuevo León entre el gobernador Samuel García y el Congreso, mayoritariamente opositor prianista, que siguen sin ponerse de acuerdo y al día de hoy pues no hay presupuesto por tercer año consecutivo. Nuevo León, tenemos de aquí al próximo 20 de diciembre para que la permanente que está ahorita y antes del cierre del periodo de sesiones se apruebe un presupuesto. Y ese presupuesto tiene que ver con algo muy importante, que es que la oposición, en todo su derecho, por ser, está diciendo no vamos a autorizar los famosos 17,000 millones de deuda a un Estado que hoy ya ocupa el liderazgo nacional de Estado endeudado, por encima de todo, incluyendo Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Punto. Segundo, los supuestos. Viene a Nuevo León Claudia Sheinbaum y públicamente dice, de dar un espaldarazo, aquí lo comentamos la semana pasada, al gobernador Samuel García diciendo, no politicen esto, ayuden al gobernador, que no se hagan bolas Y ahí. culpa a la oposición Y abiertamente. culpa a la oposición y eso genera una animosidad muy fuerte. Pero esa animosidad y ese apoyo que envalentonó al gobernador para decir, aquí estamos, pues hoy se traduce en un boomerang que se regresa porque al preguntar en una mañanera de esta semana a la presidenta sobre el caso que la revista Proceso sacó de facturerismo y vinculaciones de los despachos del papá de Samuel y de Samuel con otros factureros importantes como Álvarez Puga, Así etcétera, es. etcétera, la respuesta de la presidenta es, a ver, ese tema es de la Fiscalía de Nuevo León. Y como Fiscalía Independiente, que ellos resuelvan. Si tienen las pruebas, que se presenten y que se actúe. Entonces, estamos ante una situación en la que tanto los neoloneses como en general en el país están diciendo, a ver, ¿dónde está la línea que se había dado originalmente? Es correcto. Y yo creo que es un retroceso positivo de la presidenta decir, no puedo, ya, a ver, ya traigo el problema de Sinaloa con Rubén Rocha, que tengo que defenderlo a capa y espada, en mitad de balazos y mandando a mi secretario de seguridad a operar el lugar. Traigo las broncas de Tamaulipas, traigo las Chiapas, broncas de Chiapas, Campeche, Guerrero. muchos pollitos por ahí. En Nuevo León, ¿qué está pasando ahora? Que alguien se dio cuenta de que no se le puede dar un espaldazo tan grande a quien todavía no se puede sentar a negociar con la oposición. Y si bien se decía que el primer espaldarazo de Sheinbaum con Samuel propició que todos los legisladores locales de Morena dijeran, ya, antes estaban divididos, no, pues todos en línea a aprobar el presupuesto. Pues ahora dijeron, siempre no. Y el siempre no se traduce en que Morena está proponiendo que en lugar de los famosos 17,000 millones de presupuesto, de deuda, perdón, se autorice únicamente 5,000 millones de deuda. Algo que ya están evaluando las gentes del prianismo, a ver si eso transita o no. Por lo pronto, lo único que está palomeado como deuda es lo de agua y drenaje,
y pues está la inquietud de saber exactamente en dónde está parada la presidenta con su actitud frente a Nuevo León, de qué tamaño es el compromiso con el gobierno estatal de Samuel García, de qué tamaño es la línea que se traza hacia Morena para que apoye o no al prianismo. Y finalmente, cuando la presidenta dice la fiscalía, no es ajena a la presidenta, que la fiscalía hoy está manejada desde la oposición. Así es. Por tanto, hay gente que interpreta que está diciendo la presidenta, creo que exageré en mi espaldarazo primero, quiero hacer una rectificación, y los morenos están empezando a poner ahí pies en polvorosa, lo digo. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum dice que la fiscalía investigue, pues es un claro desmarcamiento de su declaración original y un giro de 180 grados en este espaldarazo a Samuel García. Por dos razones muy importantes. La primera razón, Samuel García lo ha dicho públicamente y estoy seguro que se lo ha dicho también la presidenta Claudia Sheinbaum. Él piensa que estas filtraciones del dinero de los despachos vienen precisamente de la Fiscalía de Nuevo León. Entonces, si la presidenta Claudia Sheinbaum está diciendo pues que la Fiscalía investigue, pues ella con conocimiento de causa sabe que ya tienen la información de esos despachos. Pero nada de eso, a nivel federal, esas carpetas ya existen. Esas carpetas incluso estuvieron a punto de judicializarse en el 2021 sobre el dinero de los despachos. Y esta investigación en particular, que conecta a una empresa de la media hermana de Samuel García, Rosario García, con personajes como Víctor Álvarez Puga y con casos incluso como el de Emilio Lozoya, que son importantísimos, es una investigación que ya se había hecho desde el 2021 en tiempos de Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera. Es decir, es un expediente que ya está ahora en la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero. Y lo que está sucediendo es un mensaje político, porque la Fiscalía General de la República ha operado en función de qué mensajes me están mandando desde presidencia. ¿Hay luz verde o no hay luz verde para seguir este paso? Y no es casualidad que también esta misma semana haya enviado el gobernador Samuel García a cabildear, por no llamarle tráfico de influencias, a su secretario de gobierno, Javier Navarro, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para detener que se avance el proceso de la designación del fiscal. ¿Por qué el gobernador Samuel García insiste y está obsesionado con bloquear al nuevo fiscal de Nuevo León? Pues porque sabe lo que viene y porque ya hay esta declaración importante de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, eso es algo que vamos a ver. Y porque se rompió también un mensaje que se le había enviado anteriormente. Antes de que viniera el espaldarazo de Claudia Sheinbaum a Samuel García, hubo un encuentro 1-1 Omar García Harfuch con Samuel García. Y en ese encuentro García Harfuch le dijo algo muy simple. Le dijo, a ver, tú puedes quitarte un poco de preocupaciones de la Fiscalía Estatal porque estamos promoviendo a nivel nacional una legislación donde nosotros vamos a tener derecho de veto sobre esa Fiscalía Estatal por razones de seguridad nacional. Eso ya está avanzando, por supuesto, en el Congreso. Y Samuel se tranquilizó un poco. Creo que ahora, a raíz de las declaraciones recientes de Claudia Sheinbaum, esa tranquilidad debe desaparecer. Marcela. Fuera de juegos políticos, creo que eso de la ley es la ley en México no sirve. Digo, siempre que han dicho los de la 4T, la ley es la ley, porque empezó a decirlo AMLO, etcétera. No, AMLO dijo, no me salgan con que la ley es la No me ley. salgan con que la ley es la ley. Bueno, aquí no aplica. ¿Por qué? Porque pues, Samuel García, así como otros gobernadores de los que hemos hablado aquí en la mesa, tienen todas las de la ley con pruebas en mano de todo habido y por haber, no se hace nada. Se topan en la ley. Se topan con que nadie les hace nada. Entonces, esto que dice Claudia de que la fiscalía investigue, yo no lo veo tanto por ese lado. Yo sí lo veo como, bueno, me voy a voltear así a ver hacia otro lado. ¿Por qué? Porque se está volteando a ver hacia otro lado con Rocha Moya, se está volteando a ver hacia otro lado con Félix Salgado Macedonio y su hija, se está volteando a ver hacia otro lado con Tamaulipas, con Nuevo León, con todos los hijos incómodos. Entonces, pues a la deriva, Nuevo León, ¿no? A la deriva, porque Samuel García tiene un listado en donde la ley debe de cumplir con la ley y no se hace nada. Entonces, que volvamos a poner el tema, pues sí, hay que tocar el tema, pero ¿hasta cuándo? A ver, ¿Hasta yo cuándo? quiero concluir diciendo lo siguiente. Le pasa al gobierno de Nuevo León lo mismo que al gobierno federal. Samuel está urgido de que le aprueben el presupuesto de 17,000 millones la deuda, porque dice, no vamos a poder terminar el metro. Momento. Tienes deudas multimillonarias con proveedores.
en todo el estado. Constructores, gente que ha hecho obra pública, etcétera, que no les han pagado nada o le están pagando a cuentagotas. Tiene deudas de meses, por lo menos 6 meses, de no pagarle a los personajes que tomaron la rienda del transporte de los camiones verdes nuevos, que ya invirtieron y ya todo, y no se les paga, y los camiones están empezando a quedar ya en el Olvídate. taller. Y por eso ¿no? vemos las filas de gente. Por eso están las enormes. filas de gente como están, porque no se le puede dar mantenimiento a algo que no está entrando dinero, porque ni modo que los dueños de esos camiones vayan a ser almas de la caridad, que al no recibir dinero por 6 meses, ellos financien el combustible, los choferes, el asunto de todo lo que trae, lo que implica, las transacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, le pasa lo que a la federación. No se encargan de arreglar los problemas que son urgentes para que el sistema siga operando y movilizándose. Y si en cambio andan buscando ver cómo se cortan nuevos listones de obras que, pues, señores, el Estado va a terminar colapsado porque quieren empezar obras que no debieron haber empezado. Querían 3 líneas del metro, 3, no una. Primero que Ya funcione una cancelaron bien. las 5, Sí. quedan 2. Pero hagan una. Y todo el dinero que iban a aplicar a la segunda que está por ahí, aplíquenla a sanear las finanzas con proveedores y con quienes dispensan servicios básicos de movilidad, de servicios públicos, pero pues, porque si no, no va a haber dinero que alcance. Por lo pronto, el gobernador Samuel García tendrá que leer muy bien entre líneas qué quiso decir la presidenta. Y yo creo que lo veremos pronto en cómo reaccionen los legisladores de Morena y cómo eso pueda llegar a un punto intermedio en que Morena se haga hacia el centro y quizá el PRIAN también se vaya hacia el centro y vaya a salir una deuda quizá la necesaria para agua y drenaje y un poquito más para poder limpiar todo esto de los proveedores.